Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de el entrenamiento de los jóvenes acerca del clima. Esta es nuestra sesión 2024. Esta sesión se va a tratar principalmente acerca del cambio climático y tenemos un montón de oradores brillantes que nos van a hablar de este tema hoy. Frederic, ¿te gustaría presentarte? Sí, estoy muy entusiasmado de presentar esta sesión. Los saludo. Mi nombre es Freddy Simon, soy de Tanzania, soy africano, de la sesión de África de la Juventud Global. Estoy muy ansioso de estar hoy, en el día de hoy, compartiendo con ustedes y les agradezco por unirse y por también convocarme. Vamos a repasar lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Lo primero de lo que vamos a estar hablando son de las diferentes formas de entender y de saber lo que es el cambio climático. Luego vamos a resumir los 5 puntos más principales del informe reciente del IPCC que pueden ser traídos hacia un mensaje para el público acerca del clima. Vamos a explicar cómo se cuentan las historias del cambio climático y por último también vamos a estar hablando de los diferentes desafíos. Vamos a empezar con un discurso de Roa, luego se va a estar presentando en un minuto. También tenemos John Lang y tenemos a Joy Lee, que es la líder de editorial en Earth Studio. También tenemos a Tim Kruger, que es el asociado senior en Oxford. También vamos a estar hablando con los oradores en una sesión de preguntas y respuestas, así que pueden dejar sus preguntas y respuestas en la caja para que luego se las traslademos a los oradores. Hay un chat en el Zoom en donde pueden poner sus preguntas. Luego de eso, los dejo con Frederic. Muchas gracias. Antes de continuar con la sesión de hoy, me gustaría presentar a nuestra oradora de la juventud, Roa. Trabajó en Ñungo como punto de contacto en 2023 y ahora forma parte del equipo de coordinación global que trabaja directamente con la CMNUCC. También ha participado en negociaciones internacionales y ha organizado actos paralelos en la Conferencia de las Partes COP28 y en la Semana Africana del Clima para concientizar sobre la relación entre el cambio climático y la movilidad humana. También es embajadora del clima en Connect for Climate y el grupo del Banco Mundial. Es exalumna de YALI, Young African Leaders Initiative. Como directora ejecutiva del AfriClim Active, es coanfitriona de la Conferencia Regional de la Juventud en Marruecos en 2024. A través de estos espacios ha podido debatir estrategias para trabajar con las partes interesadas y abordar la migración introducida por el clima en África. Bueno, tienes 10 minutos. Puedes empezar. Hola a todos, yo soy Roa, estoy muy contenta de estar aquí y ser parte de este hermoso evento. Bueno, les voy a hablar un poco de la juventud con respecto al cambio climático. ¿Por qué hablamos de la juventud con respecto al cambio climático? Podemos decir que la juventud es la próxima generación de los líderes climáticos. Hay mucha juventud que está involucrada en lo que es el cambio climático. Por ejemplo, el 15% de la población en África se usa, en Asia es 29%. Por favor, próxima diapositiva. La juventud ha estado presente siempre en la historia. Siempre ha habido movimientos de jóvenes en la historia del clima. Así que es muy importante, es un papel muy importante. Vamos a hablar un poco de la historia de la juventud.
Esto empieza en 1992 en la Convención sobre la Tierra de Río. El principio 21 de la Declaración de Río identificó 9 sectores que incluyen infancias y juventudes. Luego, en 2005, en la Conferencia de las Partes de Montreal, nos reunimos formalmente en vistas de la COP11 para hacer que nuestras voces se escuchen como un movimiento climático internacional de juventudes. En 2009, la Conferencia de las Partes en la Secretaría y los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático reconocieron a la juventud como un sector muy importante. En 2011 logramos la confirmación de esta circunscripción. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos realizar un cambio. Vamos a hablar de 6 ejemplos de cómo podemos generar un cambio, cómo podemos involucrarnos en lo que es la acción climática. Lo primero que tenemos que hablar es del poder de las redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok, cada una de las personas tiene esta red social y la utiliza. Podemos utilizarla de una forma inteligente para informarnos acerca de distintas temáticas. No digo que sea un arma, pero puedo decir que puede hacer un gran impacto. Podemos, por ejemplo, ir a un vivo en TikTok e informarnos acerca de distintos temas. Entonces es importante tener en cuenta el poder de las redes sociales hoy en día. También de cómo contamos estas historias en las redes sociales. Podemos usar nuestro Instagram de manera inteligente para, por ejemplo, generar conciencia acerca del cambio climático. Es una herramienta muy poderosa. También otra de las estrategias es a través de la educación y de la generación de conciencia. Lo que está pasando hoy en día es una oportunidad única en la historia del clima. Podemos buscar en Google. Hay muchas organizaciones que trabajan en el área de la educación. Hay muchos libros, hay muchos artículos que tienen información acerca del cambio climático, entonces pueden encontrar información en cualquier parte y saber qué es lo que está pasando. También la influencia política y el apoyo es muy importante en esta área. Nosotros podemos influenciar las políticas, eso es muy importante. Podemos influenciar en las negociaciones globales. Hay un espacio para que se escuche lo que dicen los jóvenes. Por ejemplo, en la COP29, yo tuve un espacio para hablar con la gente y estaba en una sala llena de gente, había casi 1000 personas. Entonces podemos hablar y hacernos escuchar en ámbitos globales y eso es fundamental. También hay muchos movimientos de líderes comunitarios. Esta foto es acerca de un proyecto que estamos trabajando en Uganda. Es una red de defensores climáticos en Uganda. Estamos haciendo algunas plantaciones de árboles. Estamos haciendo una campaña de concientización sobre el plástico. Y también podemos ir acerca de otras actividades dentro de la comunidad y en distintos niveles. Por ejemplo, en una ciudad o en un lugar pequeño. Por último, algo que quiero mencionar es la innovación y el emprendimiento. Son muy buenas iniciativas para el clima. Hay muchas iniciativas que son nuevas. Puedes descubrir cosas diferentes todos los días. De un día para el otro, uno casi se puede volver un científico y puede tener un impacto. Cuando estamos hablando de cambio climático, tenemos que tener en cuenta que esta área es muy interdisciplinaria. Hay muchas disciplinas que intervienen en un solo tema como es el cambio climático. Pueden ver lo que está escrito aquí. Entonces, cuando estamos hablando de este problema,
hay muchos problemas. Por ejemplo, todo se relaciona. Podemos hablar de género, podemos hablar de clima, podemos hablar del poder de la mujer, de historia, de geografía. Entonces, cuando hablamos de cambio climático es algo interdisciplinario. Cuando hablamos de cambio climático no nos podemos enfocar solamente en una cosa, sino que tenemos que tener en cuenta muchas variables. La agenda es muy diversa. Podemos hablar de educación, podemos hablar de arte, de biodiversidad, de naturaleza. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y también la intersección en la acción climática. Cuando hablamos de los movimientos de los jóvenes, hay muchos grupos que se están involucrando en distintas temáticas. Por ejemplo, tenemos el grupo de LGBT que defiende las diversidades, y cada persona puede ser parte del grupo al que se sienta más representado. Lo último es generar alianzas a través de las generaciones. Estamos hablando de la juventud y estamos hablando de usar un mañana, usar un poder para un mañana, pensar a futuro. Entonces no nos enfocamos en lo pasado, sino nos enfocamos en lo que viene, pero es importante establecer relaciones con las generaciones pasadas, porque ellos son nuestra historia, saben más cosas que nosotros, saben por lo que hemos pasado y saben mucho acerca del ambiente, son científicos y necesitamos trabajar con ellos. Entonces los necesitamos y podemos trabajar con ellos en conjunto. Algo que voy a decir acá, sé que la mayoría de las personas que nos están escuchando son jóvenes, tienen que tener en cuenta que nunca somos tan pequeños como para no hacer una diferencia. Tenemos acción, tenemos que focalizarnos en nuestras infancias y saber que ellos pueden hacer una diferencia. Debemos cuidar nuestro planeta, debemos tomar responsabilidad de dejar un planeta saludable para nuestras infancias. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes y les agradezco mucho por escucharme. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias, Roa. Es hermoso tenerte aquí. Has dado mucha información acerca de cómo involucrarse, de cómo las juventudes pueden involucrarse en la acción climática. Y me gustaría presentar a nuestro próximo orador, John Lang, que estará hablando del último informe del IPCC. John Lance dirige Net Zero Tracker, un proyecto de consorcio internacional encabezado por la ECIU y está especializado en comunicar al público la ciencia y la política climática. Es un abogado neozelandés y dirige el E-Environmentalist, un blog de comunicación sobre el clima. Es Consult Climate, tiene una consultoría de sostenibilidad y Kiwis in Climate. Y ahora es licenciado en Historia y Derecho por la Universidad de Otago y tiene un máster en Política y Ciencias de la Tierra por la UCL. Perdón si pronuncié algo mal. Bueno, John, puedes compartir. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Nunca me han presentado así de bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme aquí. Como habéis mencionado, dirijo el Net Zero Tracker.
Pero también en mi tiempo libre me gusta investigar el cambio climático a través de muchas maneras. Hago, creo, por ejemplo, gráficas porque genera mucho impacto, hace que sea mucho más fácil entender el cambio climático. Hoy voy a mostraros mis gráficos que he hecho a raíz del reciente informe de síntesis del IPCC. Pero en primer lugar quiero explicar qué es el IPCC. Como pueden ver aquí, el IPCC es un órgano de representantes de gobierno de las Naciones Unidas que informan sobre el estado del clima. El IPCC es una sigla que dice Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Nos provee de muchos informes y revisiones sobre el estado del cambio climático. Y como decía, es intergubernamental. Entonces requiere el aval de todas las naciones que forman parte del IPCC, lo que significa que los gobiernos no pueden ignorar los datos que ellos mismos han avalado. El IPCC trabaja con miles y cientos de miles de científicos de todo el mundo. Todos contribuyen al informe. Hay cientos de personas que forman parte de esas investigaciones de todo el mundo. El primer informe que se hace por el grupo de trabajo número 1 trata la ciencia del cambio climático. Habla del sistema y cómo lo estamos cambiando. El siguiente informe habla de los impactos que hay sobre sistemas humanos y naturales. El tercer informe habla sobre cómo mitigar y reducir las emisiones y cómo eliminar el CO2 de la atmósfera. Nos habla de las opciones que tenemos para mitigar y también reducir las emisiones del CO2. Tenéis aquí un círculo azul. Tenéis la palabra síntesis, porque es un informe de síntesis, es un resumen de todos los tres informes. Voy a hablar más del ciclo de informes que estamos teniendo ahora, porque emplea o implica también otros informes especiales. Por ejemplo, se lanzó un informe sobre el calentamiento global hasta el grado y medio de aumento y otros ámbitos. ¿Podéis ver bien mis diapositivas, por cierto? ¿Sí? Bien. Pues esto muestra todo el ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí podéis ver una línea temporal de los informes del IPCC. Podéis ver cuándo se fundó y cómo ha ido continuando. Es muy importante mencionar que esto es un catalizador de la acción climática, todos los datos que se recopilan aquí. Entre 2013 y 2014 se produjo el quinto informe de evaluación y se ha demostrado que es un catalizador de la acción climática. Y en el 2018 se lanzó el informe especial sobre el calentamiento de 1,5 grados. Se habló de los objetivos de emisiones neto cero y cada vez ha habido más acción climática gracias a ello. Voy a subir un poco más. Esta sección aquí, el panorama global, continúa la infográfica que tengo aquí. Estamos en la cúspide de impactos climáticos negativos, entonces es un punto muy importante en el que nos hallamos. Hay muchos riesgos, pero también hay muchas oportunidades. Voy a mostraros las diferentes secciones y también los efectos que tendría el cero neto. Vamos a hablar también de la adaptación, que es esencial.
y las soluciones están disponibles ahora. Hay muchas buenas noticias que quiero compartir. Aquí a la izquierda podéis aquí una cara humana y eso muestra lo relevante que es el cambio climático para la población humana. Casi 3.000 millones de personas viven en una situación de vulnerabilidad ante el cambio climático y 6.000 millones de personas podrían estar expuestas a situaciones que amenacen su vida por las condiciones climáticas extremas, aquí al 2100. Vamos a bajar aquí un poco. ¿Habéis oído de Katherine Hayhoe? Buscadla. Es una excelente comunicadora, una de las mejores del mundo. Ella tiene una fórmula. Ella dice, el cambio climático es real, somos nosotros, pero lo podemos solucionar. Bueno, y también es malo, es bueno, hay que mencionarlo. El mundo se está calentando porque el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero están llegando a la atmósfera en grandes cantidades. Esto genera muchos cambios en la atmósfera, la biosfera, la criosfera y también en el océano. Como podéis ver aquí, los seres humanos emiten unos 40.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año. El equivalente en el peso serían como más de 800.000 Titanics. Desde 1750 hemos emitido más de 2.500.000 millones de toneladas de CO2, que son unos 53 millones de Titanics. Aquí a la derecha podéis ver el calentamiento a día de hoy. Estamos más o menos en 1,3 grados, pero nos estamos acercando cada vez más a temperaturas aún mayores. Voy a bajar aquí un poco. Como podéis ver, este diagrama muestra las temperaturas en el tiempo. Parece que nos estábamos enfriando, pero de repente, aquí alrededor del 1850, cuando empezó la revolución industrial, empezamos a aumentar las emisiones. Y como podéis ver, la última década ha sido más caliente que el último periodo, en los últimos miles de años, en concreto 125.000 años. Somos nosotros. Es inequívoco que la actividad humana está calentando la atmósfera, el océano y el suelo. La ciencia indica que la actividad humana es responsable del 100% del calentamiento global moderno. Como podéis ver, aquí hay muchas líneas de evidencia, no voy a mostrarlas todas, es solamente un panorama general una visión general que quiero presentar aquí. Pero aquí podemos ver que los impulsadores volcánicos y solares no son el problema principal, son los gases de efecto invernadero. A la izquierda también hay dos factores que tienen un efecto de enfriamiento, que tiene que ver sobre todo con el aire y con la contaminación atmosférica. Si las partes menores de la atmósfera se enfrían y la de abajo se calienta, hay una serie de consecuencias. Pero voy a saltarme esos detalles porque no tenemos mucho tiempo. El cambio climático es malo, ¿no? Las temperaturas van a seguir aumentando hasta mitad de siglo ante todos los escenarios. Sin reducciones importantes en CO2, vamos a exceder el 1,5 grados y los 2 grados. Entonces van a aumentar los fenómenos extremos. Todas las emisiones que mandamos a la atmósfera tienen un efecto de calentamiento. Aquí hay una serie de ejemplos. Si queréis mayor profundidad en estos temas, puedo compartir también otras infográficas, otras gráficas que yo tengo que os da más información sobre esto. Voy a poner el enlace en el chat al final. Aquí podéis ver una cosa que se suele malinterpretar muchas veces. Nosotros vivimos en la Tierra y en la Tierra la temperatura aumenta más rápido que en el océano.
Podéis ver a la izquierda 1,7 y a la derecha 0,9 grados. El océano ha absorbido ya el 90% del exceso de calor causado por los seres humanos. Estos cambios van a afectarnos durante miles de años. Los cambios en el nivel del mar, las capas de hielo son irreversibles en escalas que son escalas temporales relevantes para el ser humano. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, el nivel del mar está aumentando a una velocidad que nunca hemos tenido antes. También en cuanto a las capas de hielo, con un aumento de temperaturas de 1,5 grados, vamos a perder 2 a 3 metros. El nivel de mar va a aumentar 2 a 3 metros, pero vamos a perder en algunos casos irreversiblemente las capas de hielo. El aumento del nivel del mar continuará por siglos, quizás incluso milenios. 1.000 millones de personas están en riesgo. Y no solamente son inundaciones. Para el año 2050, los fenómenos extremos que tienen que ver con el aumento del mar, que pasa normalmente una vez por siglo, van a aumentar en su frecuencia 20 a 30 veces. Y si las capas de hielo se derriten, o si estos procesos de derretimiento se convierten en algo más inestable de lo que son ya, el nivel del mar va a aumentar aún más de lo previsto. Y necesitamos más tiempo para la adaptación. Si reducimos las emisiones, tendremos más tiempo. Lo bueno es que sabemos cómo gestionar esto. Tenemos herramientas para estabilizar el clima. Podemos, por ejemplo, dividir en dos las emisiones. No quiero hablar en detalle de toda esa línea temporal porque es mucha información. Como decía, he compartido un enlace donde podéis ver eso tranquilamente. Voy a bajar aquí, me bajé un poco. Tenemos caminos muy divergentes en solamente una vida humana, dependiendo de qué es lo que queremos hacer o qué es lo que vamos a hacer. Si reducimos las emisiones drásticamente, podemos estabilizar las temperaturas. Si no, podéis ver aquí el calentamiento continuará después del año 2100. Me gusta utilizar la analogía de la bañera. A ver, voy a mostrar esto. Estamos llenando la bañera muy rápidamente. Estamos llenando la atmósfera de CO2. Tenemos que cerrar el grifo rápidamente. Tenemos aquí una especie de desagüe de eliminación de CO2 y no estamos utilizándolo todavía, no estamos eliminándolo todavía. Vamos a hablar a oír más sobre esto más adelante. Nosotros estamos perturbando el ciclo del carbono. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar CO2? Para mí es cerrar el grifo de las emisiones causadas por humanos. Aquí tengo la fórmula, dividir en dos las emisiones hasta 2030, alcanzar el cero neto hasta 2050, al principio de los años 50 de este siglo, y también tener reducciones sostenidas en el tiempo de otros gases de efecto invernadero. Aquí también podéis ver el daño que hacemos si seguimos emitiendo. Es muy fácil. Menos emisiones cumulativas, menos calentamiento, más emisiones, más calentamiento. También es preciso que reduzcamos la quema de combustibles fósiles. Para el presupuesto, para alcanzar el 1,5 grados, solamente reducimos las emisiones demasiado poco y dividimos la mitad las posibilidades de tener éxito con esas medidas.
Entonces, hay que reducir el uso de los combustibles fósiles. Aquí lo estoy mostrando, qué es que hay que hacer para el 2030, qué es lo que hay que hacer para el 2050 para tener la oportunidad de limitar el calentamiento. Financiación climática tiene que aumentar. A la derecha podéis ver la financiación es solamente en un sexto de lo que debería estar. Hay que aumentar el flujo. Las naciones en vías de desarrollo necesitan esta financiación y hay que aumentar la inversión en estos países significativamente hasta el 2030. Hay que decarbonizar todos los sectores de la economía global. En cuanto al crecimiento per cápita, el coste, el precio de crecer no es tan alto. Se puede crecer y mantener el objetivo de mantener las temperaturas bajas. Eliminar CO2 supuestamente es necesario para alcanzar el cero neto, pero, pero es difícil porque no se ha testeado todavía a niveles amplios y no hay garantías de que vaya a funcionar. Una cosa quiero mencionar, si nos sobrepasamos los objetivos de calentamiento, 1,5 o 2 grados, podemos retornar. ¿Qué significa esto? Seguramente vayamos a sobrepasar estas temperaturas, pero podemos volver. Será muy caro, pero se puede hacer si eliminamos CO2 de la atmósfera. La adaptación transformacional es esencial. Aquellos que han contribuido más a generar el cambio climático son los que menos están pagando por ello. Los países que menos han contribuido son los más vulnerables. El 10% de los hogares con mayor ingreso por cápita contribuye el 34-45% de las emisiones globales. Hace falta mayor justicia. Hace falta, por ejemplo, también nuevas tecnologías, infraestructura, adaptación, mayor justicia y equidad. Tengo también gráficas sobre esto que puedo compartir con vosotros. Tenemos que generar un puente entre las acciones de mitigación y las estrategias de adaptación para reducir las emisiones. Bajo un poco más, pero solamente depender de la adaptación no es suficiente, hay que incluir la mitigación también. Con eso podemos reducir los daños y pérdidas en el futuro. Si no sabéis lo que es, lo que significa pérdida y daños, se refiere a, por ejemplo, daños generados por ciclones u otros desastres que son cambios más graduales como la desertificación o el aumento del nivel del mar. Hay soluciones y hay soluciones que están ya a nuestro alcance. Hay opciones que cuestan menos de $100 por toneladas de CO2 y se pueden utilizar para reducir las emisiones al 2030. Aquí hay una opción con boles de fruta. Yo creo que nos ayuda a entender las cosas. Aquí hay boles que tienen fruta que está a nuestra mano y hay fruta que está más lejos de nosotras. Por ejemplo, reducir la deforestación, aumentar el transporte público y ese tipo de ejemplos están a nuestro alcance. Luego, fruta que está más alta es, por ejemplo, la captura de carbono o, otros combustibles para la aviación, etcétera.
Necesitamos buena gobernanza climática, necesitamos capacidad institucional en nuestros países, innovación también y aumentar los flujos financieros. Más buenas noticias. La curva de las emisiones de CO2 se está doblando. Ya nos hemos alejado de los futuros climáticos más oscuros gracias a la reducción de los renovables y nuestras políticas climáticas. Como podéis ver aquí, los costes de las renovables se han reducido un 85%. Cuando poner paneles solares ya es mucho más barato que solía ser antes. También el uso de coches eléctricos ha aumentado significativamente. Entonces, hay una serie de instrumentos que ayudan, por ejemplo, la financiación para proyectos pilotos y demostración, otros instrumentos que estimulen también la demanda de, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas variables que van a determinar lo graves que van a ser los impactos del cambio climático en nuestro mundo. Y hay todavía muchas incertidumbres. Una es cómo van a responder los sistemas climáticos a un determinado volumen de emisiones de CO2. Y la segunda incertidumbre, qué volumen de emisiones de CO2 emitimos a la atmósfera. Y tenemos poder sobre la segunda cuestión. Entonces tenemos poder sobre nuestro futuro. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, John. Es un placer ver tu comunicación sobre ciencia tan clara. Es que causa mucha diferencia. Es mucho más fácil entenderlo. Muchas gracias. Para aquellos que no lo saben, John y yo trabajamos juntos en muchos proyectos y siempre es buenísimo contar con alguien como él, que coge toda la tecnología científica y lo facilita su comunicación para que podamos entenderlos todos. Siguiente paso es nuestra siguiente oradora, Joy Lee. Ella es periodista, productora, va a hablar del storytelling. Ella es, como decía, periodista, es corresponsal, que se centra en la intersección entre medio ambiente, clima e igualdad social. Es jefa editorial en Earthrise Studio, donde amplía la narrativa sobre clima y defiende diversas perspectivas y herramientas para contar historias. Ha trabajado con Al Jazeera English y Riot, que antes que fuese comprado por HuffPost. Genera también documentales y ha recibido diversos premios por su trabajo. También es una amiga mía y para mí es un placer tenerla aquí con nosotros. Joy, adelante. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Déjenme compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, podemos, gracias. Perfecto. Déjenme configurar esta pantalla. Quería agradecerles por invitarme. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí hoy. Me encantó escuchar lo que dijo Johnny, lo que dijo Roa acerca de las redes sociales para poder ayudar a romper estas complejidades y la ciencia que está detrás del clima. Lo que les quiero hablar acerca de Earthrise Studio en el día de hoy, les voy a dar una introducción muy breve antes de empezar de hablar acerca de los desafíos que enfrentamos cuando hablamos de cómo contar las historias del cambio climático. Vamos a hablar de los consejos de que yo tengo para darles si quieren empezar a investigar lo que es contar historias acerca del clima. S-Race es una plataforma de medios de comunicación para las personas y el planeta. Lo que quiere esta plataforma es justamente tratar de hacer que el contenido ambiental sea mucho más sencillo para la gente en general. Les voy a dar un poquito más de introducción. No sé si vieron alguna vez esta imagen. Esto fue una imagen tomada en 1968 en la misión de Apolo 8 de la NASA.
por William Anders. La foto muestra cómo se ve la Tierra y fue la primera vez que vimos a la Tierra desde el espacio. Y esto representa un momento en donde se empieza a cambiar la perspectiva de cómo vivimos, de cómo estamos conectados entre nosotros y cuán importante es cuidar nuestra casa. Empezamos en 2020, 4 años atrás, y este es un año en el que todos podemos recordar que había una pandemia, había un movimiento de Black Lives en Estados Unidos y una crisis climática cada vez más grave alrededor del mundo. Entonces, empezamos como respuesta a las inigualdades sociales que vemos hoy en día en el mundo. Obviamente que la crisis climática está altamente relacionada con estos factores que les mencioné antes. Y nos damos cuenta lo importante que es poder hacer nuestra contribución a estas conversaciones que tenemos que tener hoy en día. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es contar historias en un nuevo mundo. Queremos que nuestra audiencia y la gente que escucha o lee o consume nuestro contenido se vea informado acerca de los desafíos que enfrentamos. ¿Por qué contar historias es importante? Incluso cuando estamos hablando de cambio climático, de inigualdades, necesitamos narrativas para que la gente realmente se interese por lo que está pasando. Jerome Bruner dijo una vez que las personas recuerdan las historias 22 veces mejor que los hechos por sí solos. Entonces es importante tener en cuenta la forma en que contamos estas historias. Entonces, ¿qué tiene de importante esto de las historias? Nos ayudan a tener cierta influencia en las políticas. Por eso nos enfocamos en las historias. Hacemos contenido en redes sociales porque queremos que nuestra audiencia sea lo más global posible. Tenemos 50 millones de personas que consumen nuestro contenido. Tenemos una audiencia en línea de 2,5 millones de personas en diferentes canales. Y nuestra audiencia va aproximadamente de 18 a 35 años en 45 países diferentes. Son aquellas personas que quieren involucrarse en el cambio climático, que quieren empezar conversaciones sobre cambio climático y que quieren encontrar herramientas para que los ayude a cómo empezar esas conversaciones. Hemos entrevistado a distintas personas como Barack Obama, Cristina Figueres, Sonia Guajara, gente de todo el mundo. Creemos que es muy importante mostrar cómo las personas trabajan en el ámbito climático, pero en diferentes perspectivas, en diferentes áreas. Bien, esa es mi introducción acerca de Earthrise. Quiero contarles por qué es importante pensar en el desafío que enfrentamos cuando hablamos de historias climáticas. Voy a citar esta cita que me encanta y que dice que el cambio climático es la historia que el periodismo nunca ha contado de forma exitosa. Las historias que contamos, quién las cuenta y cómo las contamos no están funcionando. Si nosotros googleamos lo que es el cambio climático, estas son las imágenes que aparecen, como para darles simplemente una mirada de lo que es cómo contar las historias acerca del cambio climático. La gente piensa que el cambio climático es algo abstracto, que es algo que está muy lejos de nosotros. Y cuando vemos estas imágenes, vemos osos polares, vemos distintas cuestiones
de la inteligencia artificial, pero no vemos los impactos que tiene sobre el ser humano, sobre las comunidades, cómo se pueden relacionar estos impactos que tienen en distintas partes del mundo, muy lejanas a veces. Otro desafío al cual nos enfrentamos, de acuerdo con algunos estudios, uno de los estudios muestra que el 98% de las historias medioambientales se cuentan desde una perspectiva negativa. Por ejemplo, otra vez, si googleamos, vamos a ver estos titulares acerca del cambio climático. Y la verdad que estos titulares son súper negativos. Entonces, el impacto de estas historias es muy negativo en la gente. Se sientan muy cansados, muy abrumados. Quiero decirles que en una encuesta que hicimos en 2021, tuvimos como resultado que 10.000 jóvenes alrededor del mundo, en 10 países diferentes, cuando en lo que respecta a la actitud frente al cambio climático, decían que el futuro es algo aterrador. Y obviamente cuando vemos en las noticias, los medios de comunicación, por supuesto que se sienten de esa manera. No es algo sorprendente, pero ¿qué pasa cuando la gente se siente con ansiedad, desesperado? Bueno, es algo muy interesante porque la preocupación por el cambio climático está en su auge y la gente no está sola. Y cuando hablamos de esta percepción, muchas personas las, subestiman lo que es el apoyo de distintas comunidades con respecto a esta ansiedad que se siente del cambio climático. También un estudio mostró en los Estados Unidos que del 80 al 90% de los estadounidenses underestimaban este apoyo de las políticas climáticas. Alrededor del mundo nos preguntamos cuánto les importa el cambio climático a la gente. Bueno, y por último, la última encuesta, que es la más grande con respecto al cambio climático, obtuvo como resultado que el 80% de las personas quieren una acción climática mucho más fuerte por parte de los gobiernos. Las historias climáticas no están cumpliendo con su objetivo. La gente alrededor del mundo les importa y nosotros no estamos contando la historia completa. Las historias que vemos o que admiramos con un aspecto negativo, cuando hablamos de una acción global climática, soluciones climáticas globales, las historias que vemos nos dicen que no estamos haciendo nada para contribuir a frenar esta situación. Cuando vemos acerca de las cuestiones por qué o cómo nos vamos a mover hacia el futuro con respecto al clima, hay tres cuestiones que quiero mencionar: la diversidad de las historias climáticas, las soluciones y el empoderamiento y la comunidad que se genera cuando tiene que ver con el clima y alrededor del mundo, por supuesto. Bueno, voy a mencionar algunos ejemplos en Earthrise y cómo contamos las historias nosotros en nuestra plataforma, como para de alguna manera ayudarles a ilustrar en qué nos enfocamos. Cuando hablamos de diversidad de historias, nos referimos a esto. Nos referimos a tratar de que la gente se involucre más en el cambio climático. Entonces, para eso es importante contar la historia desde diferentes perspectivas y también contar de cómo este cambio climático puede afectar a nuestra vida diaria, simplemente eso. Y también
luego avanzar hacia cuestiones mucho más complejas, con alguna información científica, pero también tiene que ser algo disfrutable para la gente, no siempre negativo. Entonces, es importante tener en cuenta cómo contar historias desde diferentes ángulos, cómo es importante entender el cambio climático en el día de hoy, cómo nos afecta nuestra relación, por ejemplo, con familiares. Entonces hicimos una serie llamada Antidote con la BBC, en donde hablamos de la salud pública, de cómo podemos captar el interés de los jóvenes con respecto al cambio climático. Por ejemplo, hablamos de la música. Hicimos algo con Ellie, que es una estrella del pop muy importante alrededor del mundo, entonces ella trajo su música y hablamos de la naturaleza en colaboración con su música, sus canciones. Entonces, 4.000 millones de personas se presentaron para votar este año. ¿Cómo hablamos de eso? ¿Cómo abordamos eso? Bueno, esto tiene que ver con lo que les comentaba antes, que la gente quiere acción de los gobiernos, quiere intervención del Estado en lo que respecta al cambio climático. También hablamos de aquellas personas que cuentan estas historias. Muchos periodistas del cambio climático vienen del norte y esto va mucho más allá de lo que es el periodismo. Hay muchos expertos, muchos científicos que nos están ayudando a aumentar nuestro conocimiento como periodistas. Tenemos una lista de 1.000 científicos que nos están ayudando y yo creo que solo el 5% o 0,5% de este número eran científicos en África. Y esto la verdad es que es preocupante porque la verdad es que el impacto del clima se ve en esta región, como por ejemplo en Asia también, que es una de las sedes que tiene más población. Entonces, 3/4 de los científicos están ubicados en Europa y en Estados Unidos o en Norteamérica. Entonces, ¿por qué tenemos esta diferencia? Tenemos que diversificar la gente que nos cuenta estas historias porque tienen perspectivas diferentes. Y por último, lo que les quería decir es que nosotros lo que queremos es decir estas historias desde diferentes comunidades, que esto está relacionado con lo que les mencioné antes. Queremos escuchar a comunidades que están en el Reino Unido, pero también en Colombia. Queremos también hablar de el tratado de la industria de los combustibles fósiles y cómo hacemos para que se cumpla ese tratado. Y bueno, cuando hablamos de esta perspectiva basada en las soluciones, ¿cómo contamos estas historias que revelan distintas cosas que hemos logrado en diferentes partes del mundo? Logramos muchas cosas en términos legales. Por ejemplo, en Ecuador hay un referéndum que es histórico con respecto al voto que hizo la gente en lo que tiene que ver con la extracción de petróleo. También hemos cubierto cuestiones en Colombia y hemos logrado que la UNESCO reconozca a la cultura colombiana. También hicimos una serie llamada Spotlight, que es una serie de 12 capítulos con Bloomberg, en donde cada episodio se focaliza en una solución diferente. Por ejemplo, árboles o qué significa que estemos sembrando, plantando distintos árboles, cómo puede ayudar esto a la crisis climática mundial. Hemos también observado cosas acerca de los plásticos, acerca de la revolución electrónica, de la tecnología, de la transición justa. Sabemos que las innovaciones tecnológicas avanzan cada vez más y más rápido
Entonces, es un tema que hay que tratar. Por supuesto que las soluciones van mucho más allá de las innovaciones tecnológicas. Lo que tenemos que ver es cuál es el problema principal de esas innovaciones. Y bueno, por último, les mencioné el empoderamiento y las comunidades alrededor del mundo. Entonces, las personas se pueden ver reflejadas en nuestras historias y obtener cierta inspiración desde nuestras historias. Hay acciones individuales y acciones colectivas que se pueden hacer. Entonces, las historias que nosotros cubrimos van desde mujeres en Indonesia que lideran grupos de jóvenes y pelean en contra de incendios forestales. También entrevistamos activistas en Hawái que trabajan en las comunidades, tratan de proteger sus tierras del desarrollo. Y también entrevistamos a esta comunidad increíble en Perú que está trabajando en colaboración con científicos para poder salvar a las alpacas, que son muy afectadas por el cambio climático. También estamos trabajando en una película acerca de esta mujer. Esta mujer es Sonia Guzara, es una activista de un pueblo originario y se lanzó hacia el Congreso 2 años atrás en su rol como activista. Es una activista que es feminista y también tuvo bastante incidencia en la política brasilera. Ella fue al Congreso y fue designada por el presidente Lula como ministra de los pueblos originarios. Por supuesto que esta es una historia hermosa y es una historia que podemos ver en las comunidades de Latinoamérica, es algo muy importante y podemos ver cómo se relaciona todo esto con lo que estábamos hablando. Por eso es importante que nuestra audiencia lea nuestras historias y que esas historias sean diferentes, cómo las personas se adaptan y mitigan el cambio climático. También volvemos a lo mismo, de forma individual y de forma colectiva. Y creo que eso es todo por mi lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es hermoso poder escucharte y ver todo el trabajo que están haciendo en Earthrise. Me encanta, es muy inspirador. Me encanta cómo cuentan las historias acerca del clima. Quería mencionarle que las diapositivas y todo van a ser compartidas en un Google Drive, así que no se preocupen. La verdad que tenemos unas diapositivas hermosas en esta sesión, así que se las vamos a compartir, no se preocupen. Vamos a avanzar hacia nuestro próximo orador, que es Tim Kruger, es cofundador de Carbon Cap y va a estar hablando acerca de la remoción del carbono. Algo escucharon en la presentación de John, un poquito más temprano. Se focaliza en eliminar el dióxido de carbono y también es parte de el directorio. Es coautor de los principios de Oxford por 12 años, desde 2010 hasta el 2020. Es una una iniciativa multidisciplinaria que abarca el área social, técnica y ética. Es coautor de los principios de Oxford que proponen un marco de gobernanza para la investigación en geoingeniería. Y está involucrado en dos emprendimientos. Uno es cómo descarbonizar la línea de producción y también cómo descarbonizar el aire y el crecimiento. También está usando su conocimiento para hacer. Muchas gracias, Alexis, y gracias también
por invitarme aquí. Voy a compartir mi pantalla. Espero que podáis ver las diapositivas. Sí, ¿no? Muy bien. No tengo que hacer nada más, ¿no? Ya me habéis presentado. Muchas gracias. Lo que quiero hacer es contaros una historia. Siempre me gusta empezar así. Hubo una vez, hace no mucho tiempo, el clima estaba estable. Desde que teníamos la última etapa, era de hielo, las temperaturas iban cambiando, medio grado para abajo, medio grado para arriba, y la estabilidad climática ha permitido que exista la agricultura y la civilización. Pero eso está cambiando. Las temperaturas han aumentado ya más de 1 grado y cada vez suben más. Tenemos que pensar en las temperaturas globales igual que pensamos en la temperatura corporal. Con un, con un poquitas décimas ya no te sientes bien. Si sube la temperatura corporal mucho, te puedes morir. Y lo mismo ocurre con el planeta. Tenemos la ambición del Acuerdo de París, mantener las temperaturas por debajo de 2 grados y tener un objetivo de 1,5 grados para poder seguir vivos. Quería, Queremos tener también, esto está bien porque es muy positivo, pero hay que ser realistas. ¿Dónde estamos? El año pasado la temperatura media estaba justo por debajo de 1,5 grados. Es porque hay un efecto lineal que está haciendo, bueno, estamos viendo que la tendencia es al alza y este año podemos esperar que ya superemos el calentamiento de 1,5 grados. Es muy probable. No tenemos ya mucho tiempo para evitar el umbral del 1,5 grados. Quizás podamos volver de ello, pero no podemos evitar sobrepasarlo. Hay una página web que se llama el reloj climático, The Climate Clock, y muestra el presupuesto climático. Como sabemos, las emisiones de CO2 son cumulativas y estamos por encima del presupuesto. Tenemos menos de 5 grados en la tendencia actual antes de que sobrepasemos los límites que nos hayamos puesto. El reloj está avanzando. Quizás no hay mucha certeza, quizás tengamos incluso 2 años o quizás ya hemos pasado el presupuesto o quizás tengamos 10 años, pero los mejores evaluaciones nos dicen que tenemos como 5 años para reducir las emisiones. Entonces las emisiones están creciendo significativamente. Emisiones que añadimos a la atmósfera. Esta gráfica solamente muestra las emisiones de combustibles fósiles, no la totalidad. Efectivamente, ahora mismo se ha estabilizado, pero a largo plazo la tendencia es al alta. No nos sirve estabilizarnos, hay que dividir las emociones, hay que llegar a las emisiones netas. Cada vez que subimos de cero, estamos aumentando la presión al clima, entonces hay que bajar las emisiones a cero. Estabilizar la tasa de emisiones no es suficiente, hay que llegar a cero. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? Las emisiones tienen que bajar, caer rápidamente. Esta gráfica nos da unos cuantos datos de manera muy visual. Eso es lo que tiene que pasar, pero no significa que eso es lo que vaya a pasar. Hay que reducir las emisiones muy rápidamente y luego también tenemos que eliminar CO2 de la atmósfera. Incluso si reducimos las emisiones a una fracción mínima de lo que hacíamos antes, aún tenemos que eliminar CO2. No llegamos a neto cero sin eliminar CO2. Entonces, ¿qué es la eliminación de dióxido de carbono? Bueno, hay dos principios. Principio uno, hay que quitar CO2, eliminar CO2 de la atmósfera y número dos, hay que almacenarla de manera sostenible en el tiempo. Pero si el CO2 vuelve a la atmósfera,
como se ve también, por ejemplo, aquí en la segunda gráfica, hay una técnica que captura CO2, pero que rápidamente lo vuelve a liberar. Eso no cuenta, eso no elimina la cantidad de CO2. Y la tercera gráfica muestra el almacenamiento de CO2 y es muy útil para reducir el CO2. Realmente no lo elimina de la atmósfera, sino que simplemente evita que las emisiones de la industria lleguen a la atmósfera. Entonces es útil, pero no es lo que nos lleva adelante en cuanto a la eliminación de CO2. Hay muchas técnicas. Esto es un diagrama del reciente informe del IPCC. Y esto muestra algunas cosas que ocurren en la Tierra, en el océano, cosas que se hacen con máquinas o con plantas. Hay tres criterios muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero, la durabilidad. ¿El proceso va a lograr que el CO2 permanezca fuera de la atmósfera durante mucho tiempo? Tiene enviar CO2 a la atmósfera es permanente, entonces quitarlo también tiene que durar por mucho tiempo, tiene que ser cientos o incluso miles de años. Hay cosas que eliminan CO2 durante 10 años, pero realmente eso no es efectivo. Necesitamos métodos que sean quizás no permanentes, pero muy durables. Luego, escalabilidad. Podemos aumentar las técnicas de manera significativa. Necesitamos técnicas que recojan miles y millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. Y tenemos que asegurarnos que no invirtamos demasiado esfuerzo en proyectos que no pueden ser aumentados en su alcance. Y luego, tercer criterio, aceptabilidad. El método es socialmente aceptable. Es fundamental que no solamente nos fijemos en la tecnología, en la ingeniería de cómo eliminar el CO2 de la atmósfera, pero podemos hacerlo de forma tal que sea aceptable, que sea beneficio para el medio ambiente o por lo menos que no lo dañe y si es factible. Hay muchas técnicas. La favorita, plantar árboles. Sí, los árboles cuando crecen toman CO2 de la atmósfera y lo almacenen. Pero cuando muere el árbol, vuelve a emitir el CO2. Entonces no es durable, no es permanente. Entonces hay un peligro que almacenemos todo el CO2 en los árboles y si se queman, vuelve todo a la atmósfera. Entonces, este riesgo está presente. Luego también está la escalabilidad, eso es otro problema. No hay suficiente suelo que no estemos utilizando ya para otras cosas, por ejemplo, agricultura, que podamos utilizar para, para captar CO2 de manera significativa. Quizás podamos captar 2 o 3 mil millones de toneladas, pero nos hace falta eliminar más. Necesitamos más respuestas, más allá de los árboles. Aquí en este proceso se coge biomasa, se calienta de forma tal que se convierte en un material que no vaya a retornar el CO2 a la atmósfera. Pero de nuevo, estamos limitados en cuanto a la cantidad de suelo disponible. Otra técnica es con biomasa, es que tengamos biomasa, se quema en una planta, en una fábrica y después se capta. Esto, por ejemplo, genera electricidad, que es útil, y a la misma vez capta CO2 y lo elimina de la atmósfera. Pero de nuevo, no tenemos suficiente suelo para dedicar a generar esta biomasa. Entonces, si no tenemos suficiente suelo, ¿qué pasa con el océano? Esto es una imagen en la costa de Francia, donde hay algas azules que captan CO2 de la atmósfera. Una idea podría ser poner materiales en el océano que aceleran el tiempo en el que creamos esta biomasa. Pero hay muchas preocupaciones acerca del impacto medioambiental de esta actividad. Si las respuestas biológicas o soluciones no son la respuesta, ¿qué pasa con las soluciones tecnológicas? Estos son máquinas que se llama captura directa del aire y lo meten en el suelo.
Esto es una imagen artística, aún no se ha desarrollado a gran escala y es una tecnología muy cara y que requiere mucha energía. Otra idea se llama mejorar el las rocas, trabajar con rocas, porque hay rocas que captan, minerales que captan CO2 y si trabajamos con ellas podemos hacer cosas, pero también, de nuevo, la velocidad no es suficiente y no son proyectos escalables. Entonces, ¿cuál es el alcance que nos hace falta? En el 2020, debido al impacto de la pandemia, las emisiones cayeron alrededor del 5,4%. Las emisiones de CO2 actuales rondan los 42.000 millones de dólares por año. Si alcanzamos esa tasa de 5,4% entre ahora y el año 2050, las emisiones caerían a 10.000 millones de toneladas por año, pero es muy poco probable que las emisiones sigan cayendo a esa velocidad. Sí, hay revoluciones tecnológicas, pero no solamente depende de la tecnología, depende de la aplicación. Y esta tasa es muy rápido. Yo creo que sería inocente pensar que podemos seguir reduciendo emisiones a esta velocidad. Para llegar a las emisiones netas al 2050, habría que eliminar entre 10 y 20 mil millones de toneladas de CO2 al año hasta el 2050. ¿Qué significa esto en cuanto a escala? De 10 a 20 mil millones, eso es un número muy grande. Pensemos en un campo, como la foto que os estoy mostrando. Quizás vais pensando en un campo en Canadá. Hay grandes superficies. Pensad en todos estos campos de cereales en toda Canadá. Si se junta todo, alcanzamos el 4% de la producción de cereales de trigo en el mundo. Si nos fijamos en todo el mundo, 25 veces la cantidad de cereales que se produce en Canadá, en Ucrania, Estados Unidos y en muchos países más, podéis tener una idea de la escala de esfuerzo que nos hace falta. Hablaba de décadas de investigación, de regulaciones normativas que nos hacen falta, equipamiento especializado y millones de personas que trabajan a día de hoy también solamente para poner pan en vuestra mesa. Y eso solamente es un número muy reducido. Nos hace falta mucho más para reducir las emisiones que tenemos que reducir para 2050. Entonces hay que añadir una industria. Aparte de la producción de trigo, este año, el año que viene, todos los años, del tamaño de la producción global de trigo. Eso es lo que necesitamos crear, ese es nuestro reto, esa es la escala que nos hace falta. Sí, la prevención es mejor que la cura, hay que reducir emisiones y cuanto más reduzcamos las emisiones, menos vamos a requerir de esas tecnologías, pero también tenemos que ver cómo desarrollar esas tecnologías y aplicarlas, desplegarlas. También hay que quitar CO2 de la atmósfera más allá de solamente llegar a neto cero. Hay que limpiar todo el desastre que hemos creado en el pasado. En Reino Unido tiene unas emisiones históricas de 80.000 millones de toneladas de CO2. Hay que limpiar este desastre. El coste, bueno, hay gente que dice el coste es demasiado alto. Me falta tiempo, por eso me voy a saltar diapositivas. Podrían ser $600 por toneladas. Yo creo que puede ser menos. Me gusta utilizar las vacas para explicar esto. ¿Cuánto cuesta un filete de carne? Una vaca cuesta criarla $2.000 y cada vaca tiene 10 kilos de carne para filetes y el coste de cada filete es $200 por kilo, pero no es así, porque también hay otras partes de la vaca que también se pueden vender y así se pueden dividir los gastos. Y entonces eso pasa también con las tecnologías de medio ambiente, muchas maneras de reducir el coste de reducir emisiones. ¿Cuál sería el impacto de quitar dióxido de carbono por $100 la tonelada? Pues crearía
un precio para el carbón mucho más racional, moral y global, y podríamos ir más allá de neto cero. Un precio racional para el carbón de momento es complicado. Los que están contaminando ahora mismo no están pagando el precio total por lo que están haciendo. Podríamos imponer ese coste para reducir y quitar, eliminar el daño que están causando. Hay un precio moral para el carbón y también hay una preocupación que es el riesgo moral que si creamos demasiadas tecnologías para quitar emociones, pues va a haber menos voluntad para reducir emisiones. No creo que sea así. Hay que crear la obligación de reducir, de eliminar emisiones. Entonces, sería una buena forma de atajar la contaminación que crean otros. Hay que empecé hablando de la edad de hielo y la estabilidad de clima que hubo en ese momento, en esa época y cómo nosotros estamos cambiándolo todo. Ahora estamos abandonando el periodo conocido por el nombre Holoceno y estamos iniciando el Antropoceno, que es la era climática que se caracteriza por la influencia humana. Necesitamos una gran restauración. Una especie de simio está dejando una marca indeleble en el planeta. Y si en cientos miles de años una civilización avanzada pregunta cómo volviera a nuestro planeta, vería aún la evidencia del aumento de la cantidad de humanos en el mundo y de su marca en el mundo. Y este grafiti geológico que se está creando es algo de lo que no podemos estar orgullosos. Hay que limpiar la mancha del antropoceno. Esto es un reto multigeneracional. Eso es una lección que tenemos que aprender ya en la guardería. Cuando creamos un desastre, nosotros tenemos que recogerlo, ¿no? Y esto es lo mismo. ¿Podemos curar el cambio climático? No está más allá de nuestra inteligencia, pero quizás esté más allá de nuestra voluntad. Es un reto multigeneracional, como decía. Es como un proyecto de una catedral. La gente que empieza el proyecto de la catedral pone la base, quizá no vaya a ver realmente la catedral hecha. Entonces tenemos que empezar con la esperanza de que futuras generaciones van a terminar el trabajo. Entonces la pregunta no es ¿podemos hacerlo?, sino ¿vamos a hacerlo? Y la respuesta a esto va a determinar si las generaciones futuras pueden vivir felizmente o no. Gracias. Muchas gracias, Tim. Creo que todo lo que están diciendo en el chat son contribuciones muy valiosas. Muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo y a los oradores también. Gracias por su tiempo. Bueno, muy bien. Ahora tenemos un poquito de tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Les quiero recordar que pueden ver el programa en nuestras redes sociales. Aquí están todas nuestras redes sociales. Nos encantaría que nos cuenten qué les pareció. Muchas gracias por eso. Les estaré enviando un link y un mail de seguimiento para ver qué les pareció el seminario. Bueno, les quiero decir rápidamente que hay un canal de YouTube y al haber varios idiomas, esto va a tomar un poquito de tiempo, pero va a estar disponible en YouTube y también en la carpeta de Google Drive que les voy a compartir. Si tienen algún problema para acceder a esa carpeta, nos lo hacen saber. Y también vamos a estar cubriendo la COP. Estamos recibiendo muchos emails al respecto, entonces, bueno, les hacemos saber que en algunas semanas volveremos a ustedes con respecto a eso. Muy bien, preguntas y respuestas. Bueno, voy a terminar con los slides. Bueno, tengo una pregunta para John. Es una pregunta general acerca de la ciencia climática.
¿Cómo puede ser que las emisiones de carbono en los conflictos armados contribuyeron al calentamiento global? Bueno, la verdad es que he hecho bastante investigación acerca de eso. The Guardian hizo un estudio acerca de eso, acerca de la invasión de Rusia en Ucrania, y es el primer intento de una investigación acerca de este tópico, no solo con respecto a la producción de armas, sino también con el impacto que tiene la guerra, básicamente. El estudio dijo que el 5% de las emisiones globales pueden ser relacionadas a la actividad militar, que la verdad es un porcentaje bastante masivo, ese porcentaje es solo un estimado. La verdad es que es una pregunta muy, muy interesante, y lo otro que pienso es que estamos hablando de una dimensión financiera y estamos hablando también de el dinero que se gasta en las armas, que puede ser invertido en otras cosas, como por ejemplo en energía limpia. Tenemos que estar invirtiendo dinero en energía limpia en vez de en conflictos bélicos o en armas. Entonces, para el 2050, esto no se va a lograr de un día para el otro. Por eso es necesario tener en cuenta este tipo de financiamiento y este tipo de consecuencias que pueden traer los conflictos bélicos. Lo que nos encantaría es poder identificar de dónde vienen las emisiones. Es bastante difícil, pero bueno, estamos en eso. Bueno, me parece que es una pregunta espectacular para una pregunta bastante compleja. Es muy relevante con respecto al propósito de este entrenamiento. La pregunta es, ¿a qué o sea, cuál es la relación que tiene la educación en las escuelas para contribuir con el cambio climático y cómo contamos las historias acerca del cambio climático? Bueno, voy a seguir con la pregunta de Tim. Quisiéramos saber cuál es la opinión de Tim acerca de las startups, las empresas que recién están empezando para, de alguna manera, presionar el cambio climático. Bueno, lo que les quiero decir que en este momento hay mucho trabajo en el sector de tecnología en Norteamérica, en los países nórdicos y en Europa, pero hay soluciones que pueden venir de otras partes del mundo. Fundar las startups es más fácil en esas regiones, pero necesitamos más trabajo acerca de cómo conseguir fondos alrededor del mundo en instituciones como por ejemplo el World Bank y también el IFC. Y también en términos del potencial que tienen estas empresas en lo que respecta a la remoción del dióxido de carbono, creo que hay mucho potencial, sobre todo en economías que se están desarrollando. No importa dónde estamos ubicados en el mundo. Puede ser en el medio de un desierto, por ejemplo. Es tan efectivo como remover las emisiones en otras partes del mundo. Entonces, las tecnologías para poder remover las emisiones de dióxido de carbono pueden ser ubicadas en distintas partes del mundo. Son recursos que necesitamos, no importa dónde sean, porque ya se ha probado que son efectivas. Y hay lugares que son más baratos para instalar estas tecnologías que otros. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para remover el CO2 de la atmósfera y para aplicarlo de una manera que también ayude al desarrollo de oportunidades también. Y esto depende de dónde podamos ubicar estas tecnologías, porque puede generar una nueva industria que necesita ser desarrollada. Bueno, muchas gracias. No sé si Joy volvió para la pregunta. Si no, avanzo con otra pregunta.
mencionaste que hay algunos métodos que no cumplen con la durabilidad o la aceptabilidad, los estándares de durabilidad y aceptabilidad, pero hay otros métodos que son exitosos. ¿Cuál es la mejor opción para focalizarnos en la innovación? Bueno, creo que es importante tener en cuenta que hay que ser cautelosos al momento de responder esta pregunta, porque el problema real es poder entender qué significa que algo sea exitoso. Hay una necesidad de remover este CO2, ¿sí? De la atmósfera, pero ¿qué necesitamos en términos de si esta remoción es durable o si tiene algunos efectos en materia social, si estamos usando biomasa, si estamos aplicando reglas que todavía no han sido escritas? Entonces, lo que necesitamos hacer es, sí, desarrollar nueva tecnología, pero aquellos que hacen políticas necesitan focalizarse en qué es lo exitoso, qué significa ser exitoso. El problema en este momento es que cualquier persona que esté trabajando en estas áreas están tratando de identificar cuáles son los ganadores, pero no, en realidad lo que tenemos que saber es qué significa éxito y cómo podemos hacer que ese éxito se vea reflejado en el ambiente. Muchas gracias. Perdón. John, quería saber si podías hablar un poco más acerca del proceso de cómo consolidas toda esta información, porque la verdad es que estos mensajes claves fueron impresionantes en cuanto a infografías y a imágenes. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que no voy a poder responder todo, pero lo que pueden hacer es, tienen que empezar a caminar antes de encontrar el camino. Eso es lo que yo me digo a mí mismo incluso. Yo lo que hago es leer los informes y después uso un programa que se llama Illustrator. Y después empiezo a pensar cómo puedo aplicar distintas metáforas para aplicar esa información. Y lo que a mí me gusta es crear una imagen visual alrededor de esa información, porque creo que de esa manera también es más dinámico para quien está escuchando, para el oyente y para la audiencia. Trato de ponerlo de una forma colectiva, o sea, que sea una imagen colectiva, no que sea algo aislado. La verdad es que es un proceso largo y no es fácil. Estuve 14 días para hacer esta presentación que ustedes vieron. Hoy en día estoy en Nueva Zelanda y me pude poner con esto tranquilo, pero bueno, estas cosas llevan tiempo, paciencia. Obviamente que Einstein dijo, si no puedes explicarlo, bueno, es porque no lo entiendes. Y me parece que esta es una frase que aplica a esto. Primero lo que tenemos que entender de qué estamos hablando, porque después de esa manera hacemos que la gente entienda. Y si le agregamos ciertos efectos visuales, como por ejemplo el informe que vieron, bueno, eso es un plus porque la audiencia va a estar mucho más entretenida y les va a quedar mucho más la información y van a validar eso que vos estás diciendo. Obvio que comunicar a veces información científica no es fácil, pero esa es mi estrategia. Joe is back, está de vuelta, así que le vamos a preguntar cuál es el alcance de la educación en las escuelas en cuanto a contar historias acerca del clima y cuál es el compromiso que se ven los jóvenes en donde hay escuelas que hablan del cambio climático. Perdón por mi demora, les voy a responder que lo que yo pienso es que hay un problema con respecto a la educación y al cambio climático. La verdad es que me gustaría tener más estadísticas para compartir con ustedes, pero no tengo estadísticas a manos. Sé que es un problema, por supuesto, que cuando estamos educados acerca de ciertos temas, estamos mejor equipados y enfrentar todas las complejidades de
El cambio climático es importante. ¿Para qué? Para que no nos sentamos muy abrumados, eso que les comentaba antes, de que la gente se siente abrumada con la información, sobre todo aquella información que es compleja y científica. Creo que la educación es un camino muy largo para que nos ayude a entender las diferentes formas, las diferentes acciones que podemos tomar, incluso cuando respecta a las votaciones, entender cuál es el camino que queremos seguir o que queremos defender en nuestras profesiones, en qué nos queremos comprometer. Y por supuesto que cuando hablamos de los medios no tiene que ver solo con el periodismo, sino todo tipo de medios, especialmente en las generaciones más jóvenes, que es una forma de educación suplementaria, aunque no lo veamos. Y parte de eso, bueno, para ser honesta, no somos tan explícitos con respecto al cambio climático. Hablamos de otras cosas que tocan el tema del cambio climático y que generan otro tipo de discusión, pero creemos que no es tan necesario ser explícitos acerca del cambio climático. Y yo creo que la gente está fuera de estos temas. Entonces, ¿cómo llegamos a esa gente que no necesariamente consume este tipo de contenido? Bueno, uno de los ejemplos que di en mi presentación fue cómo el entretenimiento o la música y la industria de la música pueden traer este tema a colación para que la gente se interese en estos tópicos, para de alguna manera llenar estos vacíos que no se encuentran en la educación. Pero sí, por supuesto, necesitamos mucha más educación. Bueno, muchas gracias a todos los oradores. Es un placer tenerlos hoy y también muchas gracias a los que se unieron. Nuestra próxima sesión es el 10 de septiembre y se va a llamar las emisiones cero y vamos a hablar de la perspectiva del gobierno. Vamos a estar escuchando a mi colega Camila, que también trabaja de forma muy cercana con John en Net Zero Tracker. Y espero que nos veamos en la próxima sesión. Muchas gracias por unirse y nos vemos pronto. Adiós.